Perfecto y de aplauso el trabajo del Grupo Deportivo Kelme. Varios intentos de escapada en los aledaños de Toledo. El portugués del CLAS, Américo José Neves, que pronto va a ser neutralizado. Los ciclistas pendientes de la cita que tienen en la meta no tienen tiempo de admirar la serena majestuosidad de Toledo que les espera en la calle Cardenal Tavera, ahí en La Vega, con la seguridad de que de nuevo la disputa de la etapa se va a realizar al sprint. Después del intento de Américo José Neves, va a ser el francés Esnol, después el español Pepe Recio, los que tratarían de evitar la circunstancia del sprint sin conseguirlo. Ahí está la intentona del granadino catalán del Kelme, que pronto va a ser reducido a la obediencia del gran grupo. Pero atención, porque bajo la pancarta que señala el último kilómetro, y mientras los hombres del Caja Rural tratan de prepararle el sprint a Matteo Hermans, el italiano del Carrera, Girotto, que ha cambiado a tiempo, le sorprende con esta rápida acción, con la que consigue los suficientes metros de ventaja para plantarse solo en la meta ante la incrédula desesperación de Matteo Hermans, que hace segundo. Después la guía, etc. 3 horas, 27 minutos, 30 segundos invirtió el vencedor de la etapa a una media horaria de 45 kilómetros, 397 kilómetros por hora, que ha superado en más de 2 kilómetros la más rápida calculada por la organización. 89, 235 kilómetros y medio hasta Albacete, totalmente llanos y sobre altitudes que rondan los 600-700 metros. El viento sí hay, el calor ha servido, entre otras cosas, para serenar los ánimos de la mayor parte de los corredores, que hoy sí que han podido admirar en este paseo las espléndidas vistas que brinda la ciudad imperial. Tras el coche del director general se dirigen al kilómetro cero, haciendo piernas y cambiando impresiones. Pero atención, porque apenas Alberto Gadea baja el brazo con la bandera roja, empieza la danza de estos primeros kilómetros, los únicos, con los finales, que brindaron una cierta emoción a la carrera. Los primeros, a los 500 metros, son el inquieto Santiago Portillo, a cuya rueda ha saltado el soviético del Alfa Lun, Golovalenko. El pelotón no se lo piensa dos veces y su inmediata reacción termina con la efímera aventura inicial. En el kilómetro 12, el que prueba suerte es el francés Thierry Laurent. Al tiempo que se anuncia el abandono del Listorcima Robert Don, que va a ser el primero de una lista de 5 que tomaron el camino de casa. El grupo, pese a que es consciente de que el fugado se encuentra en el puesto 100 a casi media hora de líder, aprieta el acelerador cuando comienza a conocer que las diferencias se acercan a los 2 minutos. Cerca de Mascaraque, a 22 kilómetros de la partida, Sabino Angoitia intenta la fuga. La intención del corredor del Mavisa se reduce a pasar el primero por Villacañas, donde se encuentra la fábrica del patrocinador de su equipo. Su marcha desata una auténtica batalla en el gran pelotón. El grupo, como pueden ver en estas imágenes, se fracciona en 5 grupos bien diferenciados. En el primero, impulsado por el ritmo trepidante que imponen los 4 hombres del Caja Rural, Hermans, Beuker, Nisboer y Marcelar, y los 3 del ADR, Plancaer, Van Hollen y Van Foren, arrastra a Álvaro Pino, a Anselmo Fuerte y a Roberto Córdoba, además de a un Fabio Parra, siempre muy atento a la cabeza. More and more, I want you more and more, baby. Mientras este primer grupo empieza a rodar deprisa en busca de los 2 fugados que van por delante, en el segundo cunde la alarma. En él se han quedado todos los Reynolds. Por detrás de estos hombres que tratan de alejarse el máximo posible de sus seguidores,
Los Indurain, Gorospe, Delgado, Luquín, Palacios, Rodríguez Magro, La Guía, etc., entablan una lucha cerradísima contra el crono, arrastrando al líder Omar Hernández. A la altura del kilómetro 59 va a terminar la aventura de Thierry Laurent, mientras que por detrás la cercanía del segundo grupo se hace patente. Se produce la fusión y de inmediato se ralentiza la marcha, permitiendo a poco la reunión de todo el pelotón. Comienza el rodar tranquilo. El viento impulsa casi sin esfuerzo aparente a elevada velocidad, pero exenta de lucha. Una tónica que ya no se va a romper hasta los kilómetros finales. El único inquieto, por lo que ya les hemos contado, es Sabino Angoitia. Gastón, vigilante de turno en la etapa de hoy, salta a poner orden. Angoitia se lo explica con el permiso del pelotón. Angoitia va a irse de nuevo, unos metros por delante, y cumpliendo su promesa, se va a dejar mansamente capturar de nuevo. Enseguida la meta volante de la Puebla de Almoradiel, aún en tierras toledanas. Estamos ya en el kilómetro 89 de la etapa de hoy. Desde lejos, sprinta Miguel Ángel Iglesias, que aventaja a su cercano adversario en la general de las metas volantes, William Pulido. Tras ellos, Jordan y el resto del pelotón, y después retorna la calma chicha. Mota del Cuervo al fondo, con su llamativo carácter quijotesco, va a ser el siguiente hito que van a atravesar los corredores. Ello llama poderosamente la atención, sobre todo de los corredores extranjeros. El tiempo por encima del previsto por la organización. Aquí, en Mota del Cuervo, el paso de los corredores es contemplado con una mezcla de entusiasmo y de curiosidad. Y enseguida, ya en la provincia de Cuenca, se presentará el sprint especial del Pedregoso. Cruzan en cabeza tres ciclistas transalpinos, Gianelli, Schiandri y el omnipresente Roberto Pañín. Se anuncia aquí el abandono de otros dos italianos, Savini y Franceschini, y el de Celestino Prieto. Con lágrimas en los ojos, el de Cornellá tiene que dejar la vuelta cuando más necesario era su concurso para Muñoz y Pedro. Su mano derecha no ha podido soportar más los agudos dolores que le producía. También se comunica el adiós de Colberter. Se acerca la zona de avituallamiento. Siempre existe el peligro de quedarse sin poder recoger la bolsa, y de ahí que se marche con lentitud y buscando un buen lugar en el pelotón. Como pueden comprobar, los corredores que marchan en la parte trasera del pelotón en muy pocos momentos tienen que acelerar su marcha. Casi van al ritmo de los que marcan la cabeza sin apenas pedalear. Jesús Rodríguez pasa por un lugar imprevisto y no puede recoger su aprovisionamiento. Afortunadamente, se le pudo entregar un poco más adelante y dentro de la zona. Llegamos ya al kilómetro 127. Allí trata de fugarse de nuevo Thierry Laurent. Se organiza la caza enseguida y las reconvenciones por romper la paz pactada están a la orden del día. La bronca, como podrán adivinar por las imágenes, es de las de Órdago a la Grande. El sorprendido Laurent se queda sin poder de reacción. No lo volverá a intentar
ni siquiera en los últimos kilómetros en que parece que se levantó la veda. En el kilómetro 140, el que se va es Jorge Silva, que llega a adquirir unos metros de adelanto. De nuevo la reacción es inmediata y otra vez es Ruiz Santamaría el que salta como una centella tras él y el primero en darle alcance. Caja Rural y Teca vigilan en cabeza. Hermans y Elliot esperan una nueva oportunidad en el previsible sprint. Hasta el serio Nick Boer contagia con su optimismo a su compañero de equipo y jefe en los finales, Matteo Hermans, que aprovecha la calma para la broma relajada. Observen. Nos acercamos, aunque pacíficamente, a muy estimable velocidad, a la meta volante de la Roda, situada en el kilómetro 197. Allí se produce un emocionante sprint entre el LCR Esparza, Miguel Ángel Iglesias y el colombiano Pulido en lucha por los puntos para la clasificación de este jersey. Esparza es primero y con ello consigue que Pulido empate en la general a 15 puntos con Miguel Ángel Iglesias, que hace tercero. A partir de ahora, guerra declarada de cara a la meta de Albacete. Muchos intentos de fuga en un pelotón que ya no descansará ni un solo metro. Un grupito con Florid, Lamer, Sorensen, Francisco Martínez y Gianelli lleva como enviado especial de líder a Iñaki Gastón. Pronto fueron neutralizados. De un pelotón que se estira, a gran velocidad quiere salir Pello Ruiz Cabestany, pero el trabajo sacrificado de un activísimo Gastón termina con las ilusiones del corredor de Manolo Saiz. Pello renuncia. El Teca pasa al mando siempre con el pensamiento puesto en Elliot, pese a que el británico apenas ha superado una fuerte bronquitis que ayer le molestó demasiado. Varios intentos más a las puertas de Albacete. Córdoba, Recio, Neves y finalmente los Malbor pasan a la cabeza, dominando ya las postrimerías de la etapa en un claro indicio de que su hombre rápido, Stefano Alocchio, se presenta como claro candidato al triunfo final. Silvano Contini, Pañín y compañía cubren el objetivo del sprinter. Y otro equipo de hombres rápidos por las calles de Albacete toma el relevo. El ADR se coloca tras los pasos de los italianos preparando el sprint. Todo dispuesto para la meta, como se había supuesto en un principio, con sprint. Dominan los italianos y los ADR. Domínguez, Hermans y Helio se ven sorprendidos en la recta final por una mala colocación en el grupo y de la salida de Pañín, que deja el remate de la faena a su compañero Alocchio. Se han aprovechado Plancaer y Casimiro Moreda. Este, el asturiano, en los últimos metros del sprint ha logrado derrotar al holandés. Minutos 15 segundos a 53 Rodríguez Macro y a 1:09 Gilse. Y vamos a ofrecerles ahora, tras ver las clasificaciones, un nuevo recuento de las ganancias de los diferentes equipos. El ADR está en cabeza con 550.000 pesetas aproximadamente, 540.000 lleva el Malbor y 543.000 el Reynolds. El que menor ganancia ha obtenido ha sido el Sigma con 100.000 pesetas. Mañana, novena etapa de 228 kilómetros con 100 metros. Salida de Albacete en la Avenida de España para terminar en el Paseo Marítimo de Gandía después de vencer 4 puertos de montaña. Todos ellos después del kilómetro 140, lo que puede provocar un auténtico cataclismo. Les esperamos mañana al que dirige Domingo Perurena. Este mocetón holandés de casi 1,90 metros de estatura nació en Danekamp hace hoy 25 años. Probablemente quisiese felicitarse de esta manera.
Nosotros también queremos unir nuestra felicitación a las muchas que ha recibido esta mañana. Ahí está nuestra imaginaria tarta y feliz cumpleaños, Erwin. Le dejaron irse durante unos cuantos kilómetros hasta que en el grupo estallaron las ganas contenidas de empezar la guerra. Y eso fue muy pronto. En el kilómetro 11, en La Felipa, un grupo de 16 corredores rompe la precaria tranquilidad existente hasta ese momento. Entre ellos, dos compañeros del escapado, Sanchís y Marcel Arndt, dos excelentes rodadores. Ahí está José Salvador Sanchís en su tierra, entrando muy pronto en su tierra, en Valencia. Pero también había allí dos hombres del Kelme, Iñaki Gastón y el colombiano Néstor Mora. El peligro, sin embargo, estaba en Fernando Quevedo, situado en la general a 4 minutos abundantes del líder. Tras unos primeros titubeos, pronto el grupo se pone de acuerdo y empiezan a marchar a buen ritmo en busca del fugado. Estaba Quevedo animando a todo el grupo a tratar de sacar la mayor cantidad de tiempo posible. Nick Boer parece que va a ceder ya en su esfuerzo para esperar la llegada de este grupo que ha conseguido abrir un importante hueco con el pelotón principal. ¿Algún inconformista más? Como va a ser el caso del compañero de este hombre, de Carlos Muñiz, Américo Neves, ahí está, intenta unirse infructuosamente a los que marchan por delante. Su tentativa va a durar casi nada más que un suspiro. Morirá apenas iniciada. Por delante el grupo de 16 rueda, mientras tanto, a gran velocidad, superando en llano los 65 kilómetros a la hora. Imposible, pues, el intento de ese hombre que acabamos de ver. Ahí está Quevedo, siempre con el ánimo dispuesto a conseguir la mayor distancia posible. Mientras tanto, seguía colaborando con ellos Alberto Leaznibarrutia. Después, su director le mandaría parar para ayudar a los rodadores del Teca a dar alcance a los fugados. Una vez más, Quevedo entrando al relevo. Y finalmente van a alcanzar a Nick Boer para reemprender su veloz huida, animados por un Quevedo ilusionado al que secunda admirablemente Eduardo Ruiz Santamaría, su compañero de equipo, que después habría de relevarle en el cometido de protagonista de la jornada. Llegan a disponer en este momento de 5 minutos de ventaja, lo que hace que Quevedo sea el virtual líder de la vuelta. En Alatov, el sprint especial se lo anota Marcel Arndt con el soviético Idanov y Roberto Torres a su rueda. Aquí la diferencia se ha reducido ya en casi 2 minutos cuando llevamos 44 kilómetros de carrera. Poco más tarde, el corredor portugués del equipo Sigasal, Antonio Pinto Castro, sufrirá una aparatosa caída. Se produce una gran brecha en el rostro y daños, erosiones en hombros y cadera. Pese a la recomendación de los médicos que le sugieren el abandono, continúa en la carrera. Una vez más, la especial madera de estos hombres se manifiesta espectacularmente. Ha sido ingresado, sin embargo, esta tarde en una clínica valenciana para ser sometido a observación. La caza se va a producir ya dentro de tierras valencianas, muy cerca de Ayora. Terminan aquí los sueños de Quevedo, pero el BH prepara una nueva batalla de desgaste. Cerca de Almansa, es el BH Eduardo Ruiz Santamaría el que se rebela contra la disciplina general que tratan de imponer Tecas, Reynolds y Kelmes. Junto a él se va René Beuker, otro buen rodador que resulta, por lo menos en principio, una buena e interesante compañía. Pronto va a comenzar la gran batalla con los 4 puertos a vencer casi a la vista.
Es necesario reforzar las energías con el oportuno habituallamiento de proteínas. Más atrás saltan estos tres hombres que se constituyen en una especie de avanzadilla del pelotón. Son los franceses Pinot y Snoll y el soviético Muravsky, que intentan enlazar con los de cabeza. A su vez, el pelotón también repuesta sus energías y de inmediato prepara su estrategia de ataque. Continúa la marcha de los hombres de cabeza. Ahí les tienen, son todo el grupo deportivo Kelme, donde ha cundido la alarma. Ellos toman el mando en un principio para enseguida recibir la ayuda sin condiciones de Tecas y Reynolds, decididos a abortar la fuga. La diferencia de los dos fugados cuando se va a iniciar el ascenso al Alto de Campello es de 3 minutos 33 segundos. Ahí está el presidente de la Unión Ciclista Internacional, que nuevamente se incorpora a la vuelta. En el ascenso, durísimo, aunque no demasiado largo, se queda Beuker, ahogado por el esfuerzo sobrehumano que requieren estas rampas. Eduardo Ruiz Santamaría permanece ya solo en la cabeza de la carrera y se dirige hacia la conquista del Alto. En el grupo principal, Pedro Delgado suelta su primer hachazo. Omar Hernández, que sabe que es la rueda a seguir, aguanta hasta que sus fuerzas no pueden más. El poderío de Pedro Delgado es impresionante. Pero Pedro, que da la impresión de que se está probando, es un escalador, cuando se lo propone, absolutamente intratable. Con el noruego letón, Janos Kuhn, Pedro Muñoz y Echave van adelantando a los que hasta ese momento les precedían. Eduardo Ruiz pasa el primero por el alto de montaña, con más de 1 minuto sobre Beuker y 1:46 sobre Vargas e Ivanov. Casi sin transición, con un ligero llano ascendente, se inicia el segundo puerto de la jornada. Si Ruiz Santamaría acusa el esfuerzo, el corredor holandés del Caja Rural, René Beuker, se encuentra al límite de su resistencia. Sus gestos son lo suficientemente explicativos del drama que protagoniza el corredor. Óscar Vargas y el soviético del Alfa Lund, Iván Ivanov, han saltado del grupo que superó Campello tras los dos fugados. La labor de equipo de Kelme queda patente en esta secuencia en la que Gastón arrastra a su líder hasta el grupo que marcha por delante. Omar Hernández sufre intensamente, pero aguanta con entereza el tremendo castigo. Vargas e Ivanov dan caza a Beuker, que intentará infructuosamente mantener la rueda del colombiano y del soviético. Eduardo Ruiz Santamaría, 23 años, está a punto de concluir su aventura solitaria, que se ha extendido a lo largo de más de 60 kilómetros. Aún es el primero en el Alto de Onteniente, pero a tan solo 45 segundos, Ivanov y Óscar Vargas le pisan los talones. Eduardo, sabedor de que su esfuerzo es inútil a falta de 70 kilómetros para la llegada y aún 2 puertos que vencer por el medio, se entrega definitivamente. Estudia el recorrido y ve que es imposible concluir con éxito la aventura. Ivanov y Vargas le capturan en las calles de Onteniente. Van a rodar durante 10 kilómetros hasta que se inician las rampas del puerto de Albaida. Allí, más entera, la pareja de captores dejan de rueda al corredor valenciano. More and more, I want
gran pelotón, el de los jefes de fila, se ven obligados a reaccionar de nuevo, porque el joven corredor soviético se encuentra a tan solo 4 minutos 11 segundos del primer puesto y no interesa que pueda aumentar nada más de tiempo del minuto de ventaja que lleva ahora. Mientras que en el ascenso el que marca el ritmo es el colombiano, el soviético es el conductor de la escapada en los descensos y en los llanos. Esta compenetración les permite cruzar el alto de Albaida con cerca de 1 minuto sobre Eduardo Ruiz y 1:15 sobre el pelotón. Allí precisamente ocurren cosas. Hubo varios tirones que lo fraccionaron en multitud de grupúsculos, pero solo se produjeron reacciones instantáneas cuando eran ciclistas de evidente peligro para la clasificación los que los protagonizaban, como es el caso de la respuesta de Pedro Delgado a ese ataque de Fabio Parra. Pedro Delgado ya ha demostrado hallarse en una forma espléndida, pero probablemente piense que aún no ha llegado su momento. Un grupito de destacados pasa el alto tras los pasos de Vargas, Ivanov y Eduardo Ruiz, con Sanchís, otro valenciano, Gilse y Bubatier a la cabeza. En el descenso hay fusión general del gran pelotón, propiciada por el buen piso que invita a las altas velocidades. Después de Beniarrés se inicia el ascenso al último obstáculo de la jornada, el suave ascenso al alto de la Vall, un bello puerto que permite disfrutar de vistas espléndidas. Un primer salto se va a producir en el pelotón, el de Javier Murguialday. Tras él arrastra a Bagot primero y a Farfán y Roberto Córdoba más tarde. Ninguno de ellos es excesivamente peligroso para el pelotón, aunque Farfán está a poco más de 2 minutos. Sin embargo, la meta de Gandía está muy cerca y el puerto no concede excesivas ventajas a los escaladores como el colombiano. En el alto, Óscar Vargas vuelve a coronar en cabeza con Iván Ivanov a su rueda. El grupo de 4, con Farfán como conductor, pasa a 1 minuto 35 segundos y el pelotón va a su alcance. La pequeña aventura de Vargas y de Ivanov concluye definitivamente. Pero como Eduardo Ruiz, Quevedo, Beuker o Nicoer han contribuido a dar marcha al pelotón y superar con mucho la velocidad media más alta calculada por la dirección de la carrera, casi 42 kilómetros hora por los 40 proyectados. Este primer grupito que ha contactado con los dos en fuga tiene grandes rodadores: Chozas, Blanco Villar, Pello Ruiz Cabestany, Murguialday, Máximo Girotto, etc. A tren rápido se acercan a Gandía, preparando una vez más el sprint que proporcionará al triunfador de la etapa. El TEC al completo trabaja a destajo para anular la escapada. Peter Gilse es una baza importante a jugar en el sprint y Mariano Sánchez tiene a su alcance el primer puesto español en la general, dada la lejanía en la que se encuentra perdido en la cola de la carrera Rodríguez Macro. El grupito de cabeza ha ralentizado su marcha a causa de la vigilancia a que se someten íntimamente para tomar posiciones más ventajosas de cara al último y definitivo esfuerzo. En las mismas calles del Grao de Gandía se va a producir el contacto y en el larguísimo sprint del paseo marítimo va a surgir la sorpresa. Los clásicos en estas lides no están en el paquete de cabeza. El lanzamiento del Teca se produce como estaba previsto, pero Raymond Ditchen entra en él en mejores condiciones que su compatriota Gilse. Se anota así el triunfo de la etapa por delante de hombres como Máximo Girotto, Blanco Villar o Pello Ruiz Cabestany. Javier Murguialday ha sido uno de los principales protagonistas en los últimos kilómetros de la etapa, pero al final él y sus compañeros de fuga fueron absorbidos por el pelotón. ¿Erais conscientes de que resultaba muy difícil el llegar a la meta vosotros en solitario? Bueno, yo he mirado algún viaje para atrás y he visto que venía el pelotón algo lejos. Me he sorprendido un poco cuando he visto a Ditchen que venía por detrás y ha arrancado. Entonces me he quedado un poco sorprendido, ¿no? Está siendo uno de los hombres más activos en las últimas jornadas. ¿Esto es sinónimo de que te encuentras en plena forma? Sí, bueno, estoy muy bien de forma y bueno, me gustaría ganar una etapa, ¿no?
está siendo un poco difícil y bueno, aún queda bastante vuelta y habrá que intentarlo de nuevo, ¿no? ¿Cómo estaría ahora en la clasificación general o qué hubiera sido si Javier Mínguez no te manda parar Camino de Ávila? Bueno, Camino de Ávila traía ya perdidos 9 minutos, que también el segundo día tuve que dar la rueda a Anselmo Fuerte, que pinchó cuando ya estaba también, cuando se empezó toda la selección, íbamos un grupo de 20 así, le di la rueda a Anselmo y perdí ahí 9 minutos, ¿no? Entonces ya lo traía perdido ya antes de la carrera de Ávila. De cualquier manera, ¿cuál es la labor de Javier Mugialday en el pelotón y por lo que respecta a sus compañeros? Bueno, mi labor es estar un poco atento de Álvaro, de Anselmo y de Chávez, ¿no? Que les vaya bien a ellos las cosas, estar un poco atento por si ellos fallan por lo que sea, pues intentar meterles otra vez hacia adelante. Omar Hernández sube un día más al podio de los mejores. Su ventaja se ha reducido en 10 segundos sobre Gilse, segundo clasificado, porque ha sido penalizado con ese tiempo por el jurado internacional. La sanción le ha sido impuesta por buscar apoyo en un vehículo en carrera. Sin embargo, aún conserva casi un minuto de renta, que tal y como se está corriendo en la vuelta, es una ventaja importante. En el capítulo de clasificaciones, la etapa. Primero Raymond Ditch en 5 horas 26 minutos 26 segundos, dando tiempo a Mugialday y a Máximo Girotto. La clasificación de la regularidad es para Joaquín Hernández con 73 puntos, 68 tiene Elliot y 61 Eddie Plancaer. Siguen 3 colombianos en cabeza en la montaña. Martín Farfán, 55 puntos. A continuación, William Pulido, 41. Y Carlos Mario Jaramillo, con 34, es tercero. Metas volantes. En cabeza, Miguel Ángel Iglesias, 17 puntos. Ha reforzado su posición. 15 puntos tiene William Pulido y 10 puntos Roberto Pañín. Los sprints especiales para Roberto Pañín, 13 puntos, 12 tiene Marcel Arns y 8 Rob Harmelin. Clasificación por equipos. En cabeza Kelme, 117 horas 24 minutos 22 segundos, a 1.15 Teca y a 1.47 Rialcao Postobón. Un día más, Omar Hernández encabeza la clasificación general. 39 horas, 6 minutos, 51 segundos. Hay que descontar de aquí, naturalmente, esos 10 segundos con que ha sido penalizado. Peter Gilse tiene 59 segundos y Mariano Sánchez tiene 1.14 de desventaja sobre el líder. La etapa de mañana supera nuevamente los 200 kilómetros. Desde Gandía a Benicàssim, una pequeña tachuela. Casi 100 kilómetros después de la salida, el Alto del Oronet de tercera. Una etapa tranquila, quizás por vez primera en la vuelta. Kilómetro cero, banderazo inicial. Y pese a las premoniciones, había algunos que tenían otro tipo de intenciones. El cántabro del Grupo Deportivo 11, Herminio Díaz Zavala, no se conforma con la conformidad general y a 11 kilómetros tan solo de la partida salta del grupo sin dudarlo ni un solo momento. Con preciso estilo de rodador sueña con la victoria de esta etapa. Sin una sola mirada atrás pronto adquiere unas diferencias notorias. Herminio pone lucha e ilusión en su escapada. Antes de llegar a Sueca su diferencia estaba ya en los 3 minutos 5 segundos. Apenas han transcurrido 20 kilómetros del inicio de la etapa y con las fuerzas intactas, Herminio parece no creer en que la pasividad del pelotón le permita tal despegue. Allí los Kelme controlan la cabeza, ellos son los que marcan el ritmo cansino. No les importa demasiado la marcha del mocetón de Reacín, que se encuentra a casi 50 minutos en la general. Herminio sigue perseverando en su esfuerzo y acumula minuto tras minuto a su favor. Lleva poco más de 40 kilómetros recorridos y su diferencia sobrepasa ya los 10 minutos ante la incredulidad general.
Y vean ustedes, Juan Martínez Oliver y el resto de los corredores, ahí está Álvaro Pino, parecen tomarse a broma la hazaña que está protagonizando el discípulo de Manolo Díaz. Herminio, kilómetro a kilómetro, con un rodar preciso y sin desmayo, sigue devorando camino. Sabe que para que no ocurra lo de la etapa de Béjar, debe acumular como un tesoro la mayor cantidad de tiempo posible. Los últimos kilómetros siempre significan la aparición de este rodillo colectivo. Los Kelmes continúan vigilantes, sonrientes, optimistas, su función controladora en la cabeza del grupo. Lo cierto es que a nadie parece dispuesto a la aventura y la desgana es la nota dominante de la marcha del nutrido grupo perseguidor. Bueno, lo de perseguidor es un decir. El tiempo acumulado en el kilómetro 52 entre Perelló y Paterna es ya de 13 minutos 50 segundos. Herminio lleva una hora larga de escapada en solitario y aprovecha sin disminuir su velocidad y sin cambiar su ritmo, haciendo aún más grande el hueco. 16:44 lleva ya. Entre él y el pelotón se abre un solitario tramo de carretera de cerca de 8 kilómetros de profundidad. El pelotón sigue impávido y R que R en su lánguido discurrir. En el sprint especial de Náquera, Herminio Díaz Zabala va a contar con su máxima ventaja, 17 minutos 51 segundos, que resulta en cierto modo escandalosa. Se le habitualla de reservas comestibles. Sabe que lo duro realmente está a punto de comenzar. Su lucha contra el cansancio propio y la ambición ajena que debe despertar enseguida. En el grupo, un nutrido grupo de corredores vascos de diversos equipos tienen tiempo y humor para posar juntos ante nuestras cámaras. Ahí les tienen, Lazni Barrutia, Pello, Gorospe, etc. Omar Hernández más tranquilo, más que tranquilo. Ante el sesgo que toman los acontecimientos, marcha cómodo y feliz en el seno de este tranquilísimo pelotón. Herminio se encuentra ya en los inicios, en las faldas del Oronet, el primer puerto de la jornada, de tercera categoría. Está muy cerca todavía de la salida y Herminio está en plenitud de facultades. Está demostrando en esta Vuelta a España que es un corredor con el que hay que contar. Su juventud así lo asevera. 24 años. Tiene este mocetón de 1,80 de estatura, nacido en Reacín, Cantabria. Su ascenso es pausado, tranquilo y sin pérdida de tiempo. El pelotón prepara el sprint en Náquera para apuntarse el segundo y tercer puesto de la etapa. En este lugar se produce la caída de Anselmo Fuerte y de Luis Pérez. Anselmo sufrió un corte profundo en el cuero cabelludo y numerosas erosiones y golpes en todo el cuerpo, aunque sobreponiéndose al dolor continuó en carrera. Pérez tuvo peor suerte. Con fractura de clavícula, hubo de ser evacuado al hospital y ha dicho adiós a la carrera. Anselmo, al término de la etapa, fue sometido a observación y su salida en la etapa de mañana dependerá del diagnóstico médico. El gesto de dolor del joven corredor del Grupo Deportivo Lotus Tahor es suficientemente significativo. Escoltado por Quevedo y por Murgialday, que le esperan para incorporarle al pelotón, se somete a los cuidados del doctor Irigoyen. Ajeno a estos sucesos, y mientras tanto, por el Oronet, Herminio Díaz Zabala prosigue su aventura ilusionada. Cruza la cima a más de 11 minutos del pelotón, ventaja que parece suficiente para llegar solo a Benicassim. Herminio es consciente de que por detrás se ha producido ya la reacción del pelotón y de que su renta disminuye poco a poco. Pero el descenso del Oronet, donde alcanza casi sin esfuerzo los 80, los 85 kilómetros a la hora, le sirve de breve respiro a sus cansadas piernas. El pelotón en bloque empieza a tirar de firme, impulsado por los equipos interesados en la llegada al sprint o en acelerar la carrera antes del próximo puerto. El sufrimiento de un superhombre en un calvario que se hace interminable queda patente en estas dramáticas imágenes. Por el Alto, Unzaga, Camargo y Córdoba puntúan tras el fugado. Delante del grupo, John Unzaga ha adquirido unos metros de ventaja y con ilusión trata de separarse del grupo.
Casi 6 kilómetros más adelante, Herminio prosigue su galopada solitaria hacia la victoria. Su director, Manolo Díaz, es moderadamente optimista. La verdad es que en estos momentos es difícil porque quedan muchos kilómetros y bueno, pero yo pienso que si el pelotón no se acaba de organizar atrás, a mí sí creo que sí puede ganar. Bueno, es Manolo Saiz, no Manolo Díaz, como hemos dicho hace unos instantes. Por detrás, ya saben, John Unzaga trata de ensanchar su hueco infructuosamente. En el kilómetro 120, cerca del límite de las provincias de Valencia y Castellón, alcanza su máxima diferencia, 1 minuto 17 segundos. Pero enseguida el pelotón se le echa encima y vuelve a reinar una relativa, aunque tensa calma en el gran grupo, que persigue afanosamente la reducción de tiempo con Díaz Zabala. Es el kilómetro 145 y Herminio está en estos momentos a más de 9 minutos. Herminio Díaz Zabala pasa por el Grao de Castellón y ahí aún conserva intacto su estilo de buen rodador. La veraniega localidad de La Plana ve pasar a este ilusionado corredor que persigue su primer gran triunfo en la Vuelta Ciclista a España. Los aplausos son indicio de que está a punto de lograrlo. Más atrás se escribe otra pequeña historia. El corredor del Helios CR, Miguel Ángel Iglesias, va a demarrar impetuosamente con una sola intención. El corredor de Valls trata única y exclusivamente de coger los 2 puntos de la meta volante de Burriana. La diferencia aquí respecto a Herminio es de 8 minutos 19 segundos. Enseguida, en cuanto consigue esos 2 valiosos puntos para su lucha particular, Miguel Ángel Iglesias cede en el esfuerzo y se deja capturar. Y primer paso de Herminio Díaz Zabala por Benicàssim. Ya falta menos para que el sueño nacido en el kilómetro 11 se convierta en realidad. Todavía, no obstante, hay que vencer la dificultad que supone el Alto del Desierto de Las Palmas, a 19 kilómetros de la meta. En el pelotón se producen múltiples intentos de fuga que nadie está dispuesto a consentir. Ello hace que de alguna manera se acelere la velocidad media del gran grupo. Herminio, que tenía al pie del Alto del Desierto de Las Palmas por Benicàssim una ventaja de 5 minutos 54 segundos sobre Pacheco, que se había escapado, y de 6:34 sobre el pelotón, se halla ya al límite de sus fuerzas. Penosamente asciende las empinadas rampas con síntomas inequívocos de fatiga, pero ya falta menos para el éxito, pese a que el pelotón, en bloque, le va recortando la ventaja a pasos agigantados. Esta ventaja disminuye ostensiblemente. A su paso por el Alto, se le van a contabilizar 2 minutos 30 segundos de diferencia. En meta, las noticias se siguen con angustia. Más de 4 minutos ha perdido en los apenas 6 kilómetros de subida. Y ahí, tirando del pelotón, Martín Farfán, pero a su rueda los grandes monstruos. More and more, I want you more and more, baby. Para conseguir la victoria ha tenido que ocurrir que en el pelotón, Bagot primero, Farfán después, más tarde Ángel Ocaña y finalmente un tremendo tirón de Pedro Delgado provocasen una espectacular aceleración de la marcha. Pero Herminio, terne en su esfuerzo, va a llegar solo a la meta. Otra probatura quizá del segoviano, que parece guardar en la recámara cartuchos verdaderos y emplearse ahora con simple fuego de artificio. Faltan 10 kilómetros para la meta y Herminio Díaz Zabala conserva 2 preciosos minutos. A 3 kilómetros se le cronometra una diferencia de menos de 1 minuto. Y cuando ve la pancarta del kilómetro final, a 1 kilómetro de la llegada, 39 segundos. Es un final casi alucinante. Ha ocurrido en otras muchas etapas que un corredor escapado durante muchos kilómetros fuese alcanzado a escasos metros de la llegada. Recuerden los casos de López Herrón en Sabiñánigo o de Weber en Segovia.
donde Juan Fernández se anotó una importante victoria. Pero por fin, con tan solo 14 segundos de diferencia de los casi 18 minutos que llegó a tener, Herminio, con el pelotón a la vista, cumple su objetivo. La alegría del corredor de la 11 es inenarrable. La foto finish se prepara para recoger el sprint por el segundo puesto. Pero observen con atención, Plancaer, se lo vamos a repetir ralentizadas las imágenes, se sale de su línea recta y desplaza a Malcolm Elliott en su intento de intervenir en el sprint. El jurado internacional ha decidido relegar al belga al puesto 95 de la etapa y se le ha impuesto una sanción de 200 francos suizos, además de penalizarle con 10 segundos ante la reclamación efectuada por el Grupo Deportivo Teca. El 3 de mayo de 179 kilómetros, 800 metros llanos sobre el papel, pero con cortos sube y baja que hacen daño en las piernas. Etapa propicia a la escapada y al final en sprint. Tranquilidad con que se cubrieron los metros del paseo por las calles de Vinaroz a marcha neutralizada iba a repetirse en ruta. No obstante, es preciso añadir enseguida que las posibles veleidades que alguno podía tener en proyecto tendrían muy difícil su concreción, porque el pelotón, desde el principio, impuso un ritmo, a veces de infierno, del que era muy difícil escapar. Banderazo inicial y primeros kilómetros con el pelotón muy agrupado, a veces estirado por pequeños altibajos de la carretera, pero siempre, como pueden comprobar en estas pedaladas, a buen ritmo. El buen humor ha sido otra de las notas que dominaron la jornada de hoy. Nadie parecía tener el gesto adusto y tan solo de vez en cuando se enfadaban cuando alguien intentaba la marcha. Rápidamente reaccionaban y absorbían al aventurero. Siempre vigilante la Guardia Civil de Tráfico para evitar cualquier contingencia desagradable a los corredores. Por Amposta se cubrían los primeros 30 kilómetros de la etapa. La velocidad media, casi 44 kilómetros a la hora, ya indicaba que el ritmo que se llevaba estaba impuesto por la intención generalizada de evitar escapadas. Se sigue rodando con soltura, sin apretar demasiado el acelerador, pero sin perder ni un ápice la atención puesta en el estricto control sobre cualquier intento. La verdad es que nadie lo intenta y cuando algún movimiento mínimo se produce es cortado de raíz. A estas alturas de la carrera se anuncia el abandono de Sciandri, corredor del Viscontea. Pronto llegaríamos al kilómetro 49, meta volante de Tortosa y nuevamente Miguel Ángel Iglesias de Marra, secundado por su compañero de equipo Antonio Esparza, que de este modo evita que los 2 puntos del segundo puesto se vayan a cualquier competidor de su compañero. El tercero es para el soviético Zinoviev. Agrupados, nuevamente prosiguen su cansina, pero insistimos, ligera marcheta, devorando kilómetros y kilómetros a la etapa. Algunas veces, esporádicamente, el pelotón se estira por culpa de algún descenso en la ruta. Pero enseguida se vuelve a la marcha agrupada y de pedaleo monótono y tranquilo. Pañín, Roberto Pañín, hace gala de su buen humor. Momentáneamente le ha dado descanso a sus pies, despojándose de las zapatillas ante el escame general. Siguen los altibajos de la carretera, que a veces obligan a un esfuerzo sobreañadido, pero que no cambia nada pese al estiramiento momentáneo del pelotón. El Grupo Deportivo Kelme encabeza, marca la marcha a seguir por los 161 corredores que quedan en carrera. Al abandono de Sciandri hay que añadir el de Gilles Mas, corredor del Mavisa, que por curiosa coincidencia lucía ese dorsal, precisamente el 161. Entre tanto, sube y baja de carretera, se produce algún momentáneo movimiento. Es el Grupo Deportivo Teca el que impulsa un primer tirón que es adecuadamente respondido por el pelotón. Marino Lejarreta parece haber recuperado su forma y da la impresión de que se está probando con vistas a la segunda parte de la carrera.
a este salto del corredor colombiano del Reynolds, William Palacios, responde inmediatamente, lo que viene a demostrar que el vasco aún no considera todo perdido. Tras ellos, enseguida el vigilante de turno del Grupo Deportivo Kelme, en este caso Iñaki Gastón. Ahí está, siguiendo el paso de los dos que intentan la fuga. A la vista de que su intento de marcharse solo no ha prosperado, William Palacios se entrega. Era un hombre peligroso, estaba a 2 minutos 50 segundos tan solo del líder de la clasificación general. Nos acercamos al kilómetro 92, a Gandesa, donde hay situado un sprint especial. Un poco antes de la localidad tarraconense salta el francés de la RMO, Isnol, en un tímido intento de romper la monotonía del pelotón. Llega a obtener 23 exiguos como máxima ventaja, 23 segundos, pero pronto es sujetado por la avanzadilla del pelotón que forma Marino Lejarreta, Marcelán, Luquín, Laguía, Unzaga y el policía de Carrasco de turno, que en este caso es el colombiano Néstor Mora. El pelotón pasa a los citados 23 segundos bajo la pancarta. Sin demasiado convencimiento, los hombres de la cabeza siguen su marcha, que acabará inequívocamente en nada. 23 segundos, como el escapado, ahí está. Snoll va a ser su máxima diferencia. Y ahí está el colombiano Néstor Mora, vigilante de este grupito de cabeza. Un poco más adelante, esa tímida aventura acaba en la frustración prevista a las puertas de Corbera de Ebro. El avituallamiento está muy cerca de esta localidad y parece que lo único que les mantiene con esos metros de distancia es el poder llegar a la zona de distribución de la comida sin demasiados competidores que les estorben en la recogida de las bolsas. Unos segundos después, por este mismo lugar, por Corbera del Ebro, pasaría el pelotón. Otra intentona, la del teca Alberto Leaznibarrutia. Su soledad durante los próximos kilómetros permitió a nuestras cámaras rodar estos bellos planos de un esfuerzo en solitario. Pero mantener esta velocidad de fuga con un pelotón atrás que rueda a un promedio cercano a los 45 kilómetros a la hora, 44.800, es, además de un imposible, un seguro suicidio. Muy cerca, en el kilómetro 121, se halla situada la segunda meta volante del día. Mientras tanto, seguimos viendo a a Alberto Leaznibarrutia en su esfuerzo desesperado por separarse del pelotón. Vigilante de su velocidad, de sus propias fuerzas, acaba, sin embargo, sucumbiendo. Antes de llegar a Flix, ya el pelotón estaba a menos de 500 metros. Allí Leaznibarrutia aún está solo en cabeza cuando hace su entrada en tierras leridanas. En el pelotón un mínimo sprint entre Miguel Ángel Iglesias y William Pulido. El de Valls se despide de su tierra con 2 nuevos puntos para su guerra por las metas volantes. Después, un respiro para alimentarse de esta difícil manera. Dosificar la ingestión de agua o el refresco al que obliga el sol vertical que reciben los ciclistas. Y observen ustedes, esta es la función de los domésticos que, cargados de bidones recogidos en la cola del pelotón, deben subir a la cabeza del grupo y repartirlos entre sus jefes de fila o entre sus compañeros mejor clasificados en la general. Es una pequeña historia de sacrificio que ocurre todos los días y que la tranquilidad de la etapa hoy nos permite contársela con estas imágenes. Roberto Torres ha recibido de Santiago Portillo y ahí va Jesús Hernández Úbeda a la búsqueda, en este caso primero de Pello Ruiz Cabestany, al que entrega 2 bidones, y más adelante de Pedro Muñoz. También ahí ven ustedes pasar a otro corredor, creo que es Moreno, del Grupo Deportivo Seur, que en esta oportunidad ha sido el encargado, ahí le tienen, de entregar bidones entre sus compañeros.
Y un poquito más adelante, Leazmi Barrutia es capturado por un pelotón que no perdona y que quiere llegar agrupado a Lérida. El grupo deportivo Kelme vuelve a ejercer su vigilancia en la cabeza del grupo y a marcar el ritmo a seguir. Velocidad alta para evitar tentaciones, pero de ritmo tranquilo para no cansar demasiado al líder. Un líder, Omar Hernández, que circula tranquilo en el seno del grupo y, como podrán comprobar enseguida, perfectamente arropado por sus coequipiers. Ahí está, entre Pedro Saúl Morales y Néstor Mora. Anselmo Fuerte, mucho más animado, parece no resentirse demasiado de la terrible caída de ayer. Uno se pregunta cada vez más a menudo si esa madera especial de que están hechos los ciclistas tiene la consistencia del acero. El portugués del Sicasal, Manuel Neves, se deja ver unos metros después. Adquiere lo que otros consiguieron antes, un par de centenares de metros de ventaja y nada más. Pronto finaliza su mínima aventura. Después el colombiano del Reynolds, William Palacios, lo intenta otra vez, pero el gendarme del líder, ahora es Iñaki Gastón, se cuelga de su rueda. Esto realmente desanima a cualquiera y Palacios se entrega con Davy adelantado del pelotón. Cerca ya de Lérida, el Clash Javier Dug también quiere cambiar el inamovible destino de esta etapa. Y naturalmente tampoco lo va a conseguir porque un pelotón en el que Kelme ha cedido casi toda la iniciativa a los equipos interesados en la llegada al sprint se le echa encima. La última intentona seria está a cargo de Melchor Mauri, con su equipo Delgado, Indurain, La Guía, etcétera, controlando la velocidad del grupo. Llega a obtener hasta 30 segundos a su favor, pero como todas las tentativas anteriores, el fracaso es el resultado final. Ahí está, final de la aventurilla. Paternina ADR, Malbor, Carrera, Teca y Caja Rural pasan a dominar las primeras plazas con Lérida a la vista, pese a que momentáneamente son los Kelmes los que ocupan la cabeza de este grupo. Estamos ya casi a las puertas de la capital leridana y hay estiramiento general con los sprinters buscando las posiciones de privilegio en la punta de lanza del pelotón. Algunas arrancadas de los lanzadores buscando mejor puesto para el esfuerzo final y el nerviosismo del gran grupo se traduce en una caída en la que se ven involucrados Ricardo Martínez del Grupo Deportivo Kelme y Manuel Cuña del Clash en la cola del pelotón, afortunadamente sin consecuencias extremas. Ricardo Martínez se recuperó enseguida y Manuel Cuña llegaría con unos segundos de